Podemos partir. Mariela, silenciaste tu micrófono. Ya, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la 7ª sesión de la Mesa de Frontera Tecnológica en el marco de la iniciativa Desafíos Forestal para un Chile Sustentable de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. La Mesa de Tecnología es una de las 5 mesas de la iniciativa y tiene como finalidad detectar y analizar las brechas tecnológicas existentes en el sector forestal y maderero. Y a partir de esto lograr determinar posibles propuestas e iniciativas que nos ayuden como país a avanzar hacia la sustentabilidad productiva del país en torno al uso del bosque y la madera y sus usos. La temática que abordaremos hoy y la sesión que viene la próxima semana corresponde a los últimos eslabones de la cadena productiva. Veremos temas hoy relacionados con innovación y digitalización en la construcción en madera, y la sesión tendrá la siguiente metodología. Partiremos con la presentación de Fran Esili, que es arquitecto, ya todos lo saben, director del programa de Polo Madera de la Universidad de Concepción. Luego continuaremos con Martin Self, él es ingeniero, director de Silotech, fundador de Silotech en Reino Unido. Luego, por diferencias de horario, tendremos una pequeña ronda de preguntas en ese momento, si podemos dejar libre a Martín para continuar con sus quehaceres, y luego venimos con el último expositor, que es Marcelo González, fundador del IG Madera, y tendremos una segunda ronda de preguntas al cierre. Bueno, los invito, en el chat quedó el link de Jamboard para que puedan ir anotando sus impresiones durante las presentaciones y durante las rondas de preguntas. Si gustas, Frane, puedes partir con tu presentación. ¿Se ve? Todavía no. Ahora puedes compartirte. Ya. Ahí sí, ¿se ve? Ahora Sí. sí. Ya. Bueno, buenas tardes. El propósito de esta presentación es solamente entregar un contexto, como una especie de marco de referencia contra lo cual después podamos mirar en qué etapa estamos y hacia dónde queremos ir, y entender un poco cuál es el progreso que han tenido las tecnologías en la industria de la construcción en particular, pero en realidad es un poco más amplio que solamente el ámbito de la construcción. Y es como, creo que se entienda como una especie de estructura sobre la cual luego poder conversar y poder también entender qué rol están jugando los distintos actores hoy día y dónde vamos a querer ponernos a futuro. El problema para mí se define siempre por una cierta condición de desempeño y un cierto contexto. Eso vale tanto para el diseño arquitectónico o en realidad para probablemente cualquier desarrollo de producto. Tenemos que saber en el fondo dónde queremos, qué rol queremos que cumpla y cuáles son las condiciones que tenemos a mano para poder encontrar una solución. El problema de este gráfico es que da la impresión de ser una condición estática, pero sin embargo se va moviendo con el tiempo. El ámbito del desempeño se va moviendo con el tiempo y el contexto también se va moviendo en el tiempo, y hace que por lo tanto la solución sea un rango que es móvil. Por lo tanto, no es tan sencillo como llegar y ocupar soluciones que han funcionado en el pasado, si es que estamos mirando hacia el futuro. Tenemos que entender un poco hacia dónde y cómo se está moviendo el ámbito del desempeño y el ámbito del contexto. Bajo esa lógica, podemos detectar probablemente dos fuerzas que son las más fuertes que hoy día están condicionando y modificando la arquitectura, la construcción en madera en este caso. Tenemos por un lado la sostenibilidad, que da condiciones de desempeño que son completamente distintas a las que existían hace 10, 15 o 20 años atrás. Ha ido evolucionando rápido. Y también tenemos por el lado del contexto
en el fondo, qué tenemos a disposición para poder llegar a ese desempeño. Tenemos una sofisticación tecnológica y un cambio tecnológico que también tenemos que estar mirando y del cual tenemos que ser conscientes si queremos ser competitivos a nivel internacional. En esta presentación solamente me voy a enfocar en el ámbito tecnológico. El ámbito de las condiciones de desempeño, eso lo estamos viendo en la mesa de construcción propiamente tal. Ese contexto tecnológico, frecuentemente se habla de las revoluciones industriales. En el fondo, una primera revolución industrial del vapor, que trajo un reemplazo en el fondo de la mano de obra por un cierto grado de automatización. Una segunda revolución de la electricidad que trajo consigo también la posibilidad de producir en serie. Una tercera revolución, que es la revolución electrónica, que hace que haya cierto grado de flexibilidad en esa manufactura. Y luego hoy día estamos enfrentando lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial, que es en el fondo la incorporación de sensorización más control remoto y interacción vía nube, y estos sistemas ciberfísicos que tienen una parte que es ciber, que es la parte que está siendo controlada en forma remota, y la parte física, que es la parte que está actuando sobre el mundo real. Eso es un poco la descripción clásica. Pero los quiero llevar a otra descripción. Esta, por supuesto que es válida, pero probablemente no nos sirve para entender desde un punto de vista de la manufactura, sí desde un punto de vista de la industria como tal. Pero hay también otra clasificación que son las revoluciones manufactureras, que me parece interesante, o por lo menos entrega una lógica un poco más cercana al usuario. Y nos van a permitir entender dónde estamos y hacia dónde, o qué pasos necesitamos hacer para poder seguir avanzando. La primera revolución manufacturera es la revolución que genera una herramienta, en el fondo. De eso hay, para el caso del trabajo en madera, hay una infinidad de herramientas, incluso algunas que se siguen produciendo hoy día con alta sofisticación tecnológica, y todas cumplen el propósito de reemplazar la acción que hace la mano sobre la materia, y por lo tanto se interpone entre el material y nosotros, y nos ayuda a modificar el material final de una manera diferente. Esa revolución manufacturera habilitó un cierto tipo de construcción, un cierto tipo de arquitectura. La segunda revolución manufacturera, que empezó con el vapor, y luego continuó con el petróleo, y luego continuó con la electricidad, nos permite reemplazar nuestra fuerza. En el fondo ya no solamente no hacemos nosotros la acción, sino que la fuerza que ejercemos es producto de una energía que es externa. Y eso entonces habilita un nuevo tipo de arquitectura, un nuevo tipo de construcción y un nuevo tipo de producción. Luego viene la tercera revolución manufacturera, que es la revolución del CNC. En fondo ahí tenemos una máquina que es la que controla la posición de la herramienta, y una CNC muy simple, por ejemplo, una impresora, o puede ser una impresora, una CNC de 3 ejes, pueden ser más pequeñas o más grandes. Esta es de 5 ejes, que está en Alemania. Esta es de 6 ejes, por ejemplo, pero sigue siendo una CNC, y una CNC tiene estas dos partes. En el fondo tiene un dispositivo que hace que se traslade una herramienta en el espacio, que es el actuador, ¿no es cierto? Y esa tercera revolución manufacturera hace que se reemplace el sistema locomotor o el sistema de control espacial que tenemos nosotros como humanos. En el fondo ahí estamos generando una herramienta nueva, estamos usando herramientas que son conocidas, pero las estamos posicionando en el espacio de una manera distinta, y eso a su vez habilita de nuevo, genera un nuevo tipo de arquitectura que es posible debido a ese control preciso. Por ejemplo, el caso que veíamos anterior, o incluso esto que vemos como edificación en altura, son edificaciones que son posibles solamente por la precisión que se consigue mediante el trabajo y el posicionamiento de las herramientas en el espacio.
La cuarta revolución manufacturera tiene una componente aparentemente sutil, pero muy importante, y es la retroalimentación. En el fondo, cómo las herramientas dejan de ser solamente herramientas y empiezan a retroalimentar el sistema, y por lo tanto, mediante una multiplicidad de sensores, el sistema tiene la posibilidad de adaptarse a un medio que es impreciso. En el fondo, uno de los grandes problemas que tiene la tercera revolución es que necesita un altísimo grado de precisión en el contexto para poder moverse, mientras que acá existe la capacidad de adaptarse a un medio inherentemente impreciso como es, y además particularmente como es la construcción, en el cual márgenes de precisión de 1 o 2 centímetros son perfectamente usuales, por lo menos acá en Chile con el hormigón. Y aparecen entonces posibilidades que de otra manera no serían posibles, como por ejemplo esto, en que se ve que se le enseña a un robot cuánta fuerza tiene que ejercer para poder, por ejemplo, cepillar una pieza de madera. No está repitiendo la ubicación en el espacio, sino que efectivamente está repitiendo la cantidad de fuerza, y por lo tanto tiene una retroalimentación de la cantidad de fuerza que tiene que hacer para poder usar ciertas herramientas. Y esa cuarta revolución manufacturera lo que hace es reemplazar nuestros sentidos y agregar nuevos incluso por sensores. Y ahí aparece un poco la pregunta: ¿para qué necesitamos estos niveles de sofisticación? La verdad es que si queremos dejar atrás esta repetición en serie de algo que no tiene ningún atractivo desde un punto de vista de la psicología humana. Todos necesitamos un hogar, no como una caja en la cual vivir, sino que es un elemento que necesita ser personalizado. Hay aspectos fisiológicos y psicológicos extremadamente importantes en la preservación del individuo. Y esa condición, en el fondo, en la que queremos generar diversidad, sin embargo necesitamos generar múltiples, y necesitamos generar también volumen, necesitamos generar múltiples opciones, necesitan de una plataforma tecnológica que habilite la diversidad. Un poco como sucede en la industria automotriz, con esta cuarta revolución manufacturera, es posible que la arquitectura se entienda como un conjunto de partes y piezas que se van adaptando al contexto, y generar casos distintos, como el que vemos a la izquierda o el que vemos a la derecha, tienen en realidad un chasis común, y sin embargo, y obedecen a una plataforma común, y el sistema de manufactura es lo suficientemente inteligente y flexible como para poder leer esa variabilidad y adaptarse a esa variabilidad y generar resultados distintos, sin embargo siendo la misma planta. Mirando un poco hacia el futuro, dado que ese es nuestro cometido en esta instancia, la quinta revolución manufacturera viene justamente con la integración de inteligencia artificial. Vemos algunos de los potenciales y posiblemente riesgos que están siendo desarrollados. Uno puede verlo todavía como algo aparentemente torpe, pero sin embargo, todas estas tecnologías no van a hacer más que progresar en las próximas décadas. Y tenemos que entender que la industria de la construcción está absolutamente madura y en condiciones ideales para ser modificada mediante las tecnologías. La quinta revolución manufacturera lo que va a hacer es entender, o digamos parcializar ciertas partes de nuestra inteligencia, no necesariamente en una versión todavía de inteligencia artificial general, pero sí por lo menos en condiciones bien específicas va a ir reemplazando nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué necesitamos para enfrentar los desafíos que tiene particularmente la industria de la construcción y
insisto, no es solamente un problema de capricho o de voluntad, digamos, de ganas de que esto, de incorporar tecnología, sino que también es un tema de competitividad a nivel global. Tenemos requisitos en la construcción tradicional de movernos del esfuerzo que se hace en obra. Hoy día la mayor parte de los problemas se resuelven en obra, y necesitamos cambiarlo hacia la fase previa, hacia el diseño detallado. Necesitamos entender la planificación como un ejercicio tridimensional en el cual cada parte y cada componente tiene un nombre, tiene un identificador, tiene un tiempo, tiene todas las características necesarias para poder planificar bien la obra, cosa que hoy día prácticamente se está empezando a hacer, pero faltan incluso aspectos normativos que lo habiliten, y eso lo hemos conversado en la mesa de construcción. Se necesita cambiar la cultura de ese proceso de diseño en la integración de distintas disciplinas que conversen y dialoguen alrededor de una plataforma común. Acá, esto es un punto crítico, no tenemos, lamentablemente en Chile estamos careciendo de ese punto, de ese tercer punto en el cual se integran todos los requisitos, tanto por parte del diseño como los requisitos de despiece, de manufactura, de montaje, de uso y también de fin de ciclo de vida, tienen que integrarse al momento de diseñar bien el detalle constructivo y de diseñar y de planificar bien la obra. Esa especialidad no existe, porque no es el arquitecto el que se hace cargo de eso, ni tampoco es el ingeniero el que se está haciendo cargo de eso, no es tampoco el constructor el que se está haciendo cargo de eso, ni tampoco el maestro. Y no tenemos bien, nos falta una pieza, un eslabón, que en otros lados se resuelve principalmente mediante las empresas prefabricadoras. En el fondo son las empresas de carpintería, por ejemplo, las que toman el rol de incorporar todas las condiciones y armar un diseño detallado para poder hacer la manufactura. Esa especialidad que afuera se recae fuertemente en una formación técnica altamente especializada, acá no existe. Y necesitamos como alternativa, y como alternativa más que como complemento en realidad, necesitamos entender que todo esto tiene que ir de la mano, tenemos que formar políglotas en el fondo en términos técnicos. Necesitamos gente que sepa manejar madera, que se entienda la madera, que sepa manejar herramientas y que sepa también ingeniería y programación. Ahí vamos a tener que probablemente redoblar esfuerzo en lo que sea especialización de profesionales que ya tienen una buena base, pero que necesitan una especialización adicional. Y tenemos que ver de qué manera eso se empieza a exigir en la industria. Hasta ahí llego yo. Gracias. Gracias, Frane. Bueno, vamos a continuar con Martín. Voy a introducir a Martín por temas de idioma para que sepan un poco más quién es. Bueno, Martín es ingeniero especializado en innovación en estructuras en madera desde el 2005. Ha sido parte del equipo de ingenieros de Arup y fue director de Hook Park, bueno, que es, para el que no lo conoce, el campo experimental de Architectural Association en Inglaterra, hasta el año 2018. Actualmente es director de Silotech, donde desarrollan proyectos de arquitectura y estructuras en madera avanzada. Martin, if you can share your screen, you're ready? Can you? Yes. When you're ready, you can start. Yeah. Thanks, Mariella. Thank you very much for the invitation. My apologies that I'm speaking in English. So I'm going to talk a little bit about our practice, Silotech, which we've been running for a couple of years in the UK, and also a bit about some of the more academic work that I've been involved with, including with Mariella as a student at Hook Park in England. I guess a theme perhaps through it is perhaps a prompt to think about how we're using our technologies, but also how we're
the particularities of wood as a material, and that wood itself has its own agency, its own capabilities, which are specific to it as a material. Wood's very different to steel or concrete. It has a cellular structure. It's anisotropic. It's complex. It's a natural material that has characteristics as a consequence of how it has grown. There's an amazing history. This is a spire in a cathedral in England, 900 years old. Timber that's actually already being reused in this structure, structurally performing over that time. I mean, incredible use of an amazing material. List of sort of the features of the tree, I guess, a reminder of the complexities and the capabilities that have naturally formed in the structure of wood. I think we all know this kind of argument, the sort of imperative to be replacing conventional timber and steel construction materials with wood. But I think a reminder that we need to be careful about how we're doing that. This is a mapping of material flows in the European context of where wood growth stock ends up and the sort of cycles it goes through, the potential for waste within that. I think a sort of awareness perhaps that as we sort of industrialize wood production, there's a huge shift obviously in Europe and around the world towards that we don't make mistakes, the dominance of perhaps the glued materials risks reducing the later potential for recycling or reuse. I'm going to just talk a little bit sort of historically, I suppose, some of my experience and just illustrate some points through that. So this was a project back in 2005. When I was at Arup, we worked on this with Caesar and Demora. It was an early example, I suppose, of a parametrically developed, sort of mass customized, robot fabricated pavilion structure. So this was with Forest, now the Zublin factory in southern Germany, with the 5-axis machine cutting these shapes, each one different, each one taking its position within the structure. I think now quite familiar, but I guess at the time it was, it sort of highlighted the potential, I suppose, of the marriage of the timber material and the potential of the approaches of the digital design. This was sort of early days in parametric architecture tools and the marriage with the robotic fabrication. That project brought me into architectural education in a way, and there was a series of pavilions we did with students, again deploying those kind of technologies, so they're really pushing the digital design and the full control of a parametric model alongside CNC fabrication. And that brought us to this campus that the AA, the Architectural Association School, owns in the west of England, where there's a workshop and a little campus embedded within a forestry context. So while those earlier pavilions were using plywood from elsewhere, we shifted the ambition to really be thinking carefully about how we were working both with the technologies and with the timber surrounding us in that campus. So this is a map of the species in the campus. There's an amazing precedent of using wood very intelligently. So Fiotto, alongside Björn Happel and ABK Architects, worked on a series of buildings which demonstrated the use of the very immediately local roundwood being used in a sort of highly technical application in the woods. That workshop we are then using for the projects with the students. So trying to, I guess, think of other opportunities for bringing value to these low value woodlands. So a lot of this woodland is of beech trees, which, amazing wood, great for furniture making, but do have good structural potential, very underused. At the moment, only really of value is firewood in the UK. Students got interested in steam bending, developed a steam bending jig that would allow variable forms to be made, so an integration between a digital model and the very sort of hands-on process of forming
forming through steam bending. This was the jig that they developed, allowing each of these differently shaped paired steam bent elements to be produced into this reciprocal structure that was assembled with some help, but mainly by the students. The following year, I suppose, having sort of added curvature to straight pieces of wood, there's this realization that a lot of the trees had grown with sweeps, with these basal sweeps, which had their own sort of inherent geometric potential to be deployed directly in the architecture. So using very, very cheap available 3D scanning technologies, capturing those geometries, and then a strategy of composing that into an architectural form, a relatively sort of minimal machining, but producing this this geometry that was exploiting the inherent geometry of the tree. This is followed by this project, the wood chip barn, which really took a precedent from the history of shipbuilding and the use of the specific parts of the tree. So there's a focus on the forking element where the beech stem splits. I guess combining that then with the potential of the robotic arm, the generic robot that's able to machine very precisely its relative positions, and in a way can work with the irregularities of the natural form, but still bring precision to the contact faces. So an exercise then of scanning, cataloging, more precise scanning, capturing with respect to reference points that would allow then a manipulation digitally of the components and optimization to find the ideal structural truss configuration, mapping out the connecting points and the sort of relative nodes within the structure, and then deploying the robot to cut the actual contact faces. So compression faces meeting these sort of tenon features that would allow these fork elements to come together into this truss. So kind of combination of the irregularity of the natural form and the high precision of the robotic fabrication, and then assembling it into this arch, 25-meter span arch, and then its roof on top. I guess that provokes a sort of, I guess, a concept that there's a potential with wood that we can go more directly from a non-standard material, which wood is, into non-standard architecture, rather than a sort of redundant process of taking non-standard material, going to a huge amount of effort, moving it around, I guess, in the European context, between Scandinavian forests and German factories and UK fabricators into buildings, the potential of not having this process of going into a standardized product and back into something non-standard. So I suppose it's maybe a sort of a provocation to think, maybe not just within the 20th century paradigm of industrialization and centralization, but to be thinking about how to work with the sort of specificity of the material and the potential of bringing the technology more locally to the specifics of the forestry. So that was sort of some of the academic work. I'll talk a bit about the practice that myself and some colleagues who I'd met through the teaching there, that we set up now 2.5 years ago. So we're based in the UK, but have a bit of a pan-European setup. So we have our MD is actually based in France, and we have people in Berlin and in Ireland. We have a medium-sized workshop, I suppose, in Bristol, that really set up to be sort of doing some of the hands-on making and some of the stuff, but working a lot with partners on the fabrication. So fundamentally, I suppose the team, so these are the co-directors, Charlie Benton on the left and Oscar Mann on the right, both with a great experience of a lot of their own making. So bringing that sort of embodied knowledge of hands-on working with the material into the projects. This is a bit of a mapping of some of the projects we've been working on. So we mix things up. We do some consultancy and early stage design work, some fabrication on the sort of smaller and more complex stuff, some work where we're working with maybe a larger Central European fabricator, and then we're able to do some of our own installation. So we're kind of working through all stages, but depending on the scale and complexity, doing different bits of it. The things in blue we've completed. The things in yellow we're currently fabricating.
We've been working on the design consultancy side on some of those larger projects, and sort of taking on this theatre project at the moment. A couple of staircase projects happening as well. I mean, I said this a little bit already, but I suppose the way that we're working, where we're really trying to work closely with architect and engineer and bring those together in a way, bring knowledge of both of those and an understanding of the fabrication processes. So understanding the material well, alongside the technologies that can be used. I think this is maybe relevant to this discussion a little bit about where the different, I guess, the different types of companies, the different sort of industrial players are within the European context. And I guess some of the US context mentioned there, some of the same firms, I guess, that Fane was talking about. Like the UK is it's kind of unusual. It's got a history of working with wood, an amazing kind of craft history, and there is, you know, rich history in the forestry knowledge, but there isn't a substantial timber industry. There isn't a major forestry industry, and there isn't a large timber fabrication industry. So kind of different to the, I guess, the Central European firms like, you know, Haslacker, who have huge forestry operations, many factories, you know, really integrated forestry production of glulam and CLT and fabrication capabilities. You know, between them, I guess Bluma, Lehman, Zublin, Arbanis, some of the French firms, you know, very well set up with these huge facilities, you know, the large like Technowood or similar 5-axis machines. I think the kind of technologies you guys are probably talking about and thinking about how to really sort of embed that scale of technology in a forestry context. Like the UK isn't at that point yet, but kind of curiously, you know, there is a huge design community, I suppose, in London, and, you know, some sort of between London and some of the bits of the country that we're working in, there's, you know, there's a huge ambition to be using wood, but there isn't immediate access to this. So our company is slightly sitting between, I guess, in this diagram, kind of crossing between some of the UK smaller scale fabricators, but working in partnership with the large European fabricators. So several of those projects I was showing, where we're engaged sort of as on a design side, so I guess doing the technical design through the early stages, working in partnership with a fabricator in Central Europe who would be, you know, cutting the pieces, potentially coming then to our workshop or coming straight to a site, and us being involved in the installation, so doing the erection of the project. So it's kind of an interesting model that's maybe specific to the UK, but maybe it has relevance in Chile as well. I don't know, as it's kind of growing its own industry, perhaps those kind of partnership models are relevant as well. Yeah, there's too many words on there, but I think that was trying to capture some of that sort of context as well, that the UK has a particular, you know, a particular relationship between, I guess, what's happening in architecture and engineering design, sort of centre of that, and then its proximity to the, you know, the European, the Baltic timber growth and the fabrication that's happening in Central Europe. So I guess I'm wondering if there's a similar map perhaps for your country. I guess a couple of projects. So an early one we did was this pop-up theatre, so large glulam designed so that a community could install it, and this sort of system of winches that allow this central part to be raised up. Does this video work? Yeah, so fun little project, just working out a system kind of mechanically for this little structure to be installed and dismantled easily. So it had one outing before COVID, and it's now lined up to do some more over the coming years. We did some consultancy. This sadly isn't happening, but some consultancy with Foster's and an engineering firm, Expedition, for bamboo, so laminated bamboo grid shell structure.
So working early stages, so we're really keen to get involved early on in projects, to be very sort of, I don't know, engaged in a way that can inform the design work. So doing prototyping and testing at a very early stage. This is a project which is actually being installed next week. Scaffolding's just gone up this week. This is it in the workshop. So pre-assembly of this oak grid shell. So the strategy here was to, glazed grid shell, was to map or to form find a good grid shell surface, a compression surface, then map geodesic lines. So these are lines which can be made from straight planks of wood, and then building up these lamellas. So the jig work for that, so each of those pieces being a different geometry, but each being glued up from straight lamellas that would just curve and bend through space to take up the forms in the grid shell. It's coming along. That was an Eastern European oak being used for that. It's just a little domestic scale project that kind of pushing the limits of how much you could prefabricate in CNC, birch plywood project. And just as a last little slide, so it's a teaser of a project we're working on at the moment. Again, it's just going into installation now. Steam vent pavilion, lots of kind of smaller and larger scale steam vent nuts. I guess what was nice about this, it kind of comes back to the immediacy of working with wood and understanding the qualities of the wood. So on this one, we had the privilege, I suppose, of being able to actually go to the sawmill and identify individual logs that were relevant. Working sort of simultaneously with an architect, pushing things very heavily digitally in their work and their form finding, and then alongside that, really working closely with the forestry in the sawmill and selecting the individual planks that would behave well when they're steam bent. Good. That's my little presentation. Thank you. Thank you, Martin. Yeah. I don't know if it's Franny, you can start with some question, or I can just start. What do you, or someone else can start with a question for both of you? Well, I have a question for Martin, if that's okay. Hi, Martin. Hi there. Nice to meet you. You've shown the kind of setup that you had in Hook Park, at Hook Park, and then you also shown what kind of infrastructure they have, maybe in southern Germany, or that kind of scenario where it seems to be much more sophisticated. So the question I have is, how necessary is that kind of super infrastructure to be able to shake the ground, or do you think that what you had at Hook Park is enough, and it's ultimately an intellectual or human problem? That's a really interesting question, actually. Nicely put. I think I would advocate, I guess, the second way that you're putting it, that you can do a huge amount, with some sort of clever thinking and some relatively low cost but sophisticated technology. I think, obviously it's a question of scale in a way, isn't it? That the Central European firms are just working, they've built over many decades those companies, and they're already hugely established producers, and I guess they're, in a way they have to sort of maintain that scale, I suppose, in their fabrication operations, in a way to sort of match the scale of their forestry activities and their production. But I think the lesson of some of the Hook Park work, in a way, is you can use a £30 3D scanner, and you can use a
you know, maybe it's a few tens of £1,000s robot arm, that you then have as sophisticated a technology as anyone else, you know, as anyone in the world, really. I mean, you have the capacity to program that robot in a, you know, in as complex and sophisticated way as anyone else. I think one thing that's been really interesting has been the rise of very accessible sort of CAD/CAM workflows that have come out of the architecture schools, I suppose. So things like the Grasshopper environment in Rhino, in which you can now program the robots, and, you know, and architecture students are learning that as a design tool, but then it becomes very immediately also a, you know, a CNC or a robotic programming tool. So there's an accessibility to those technologies that, you know, didn't exist 10 years ago, or you know, or 40 years ago. I mean, the technologies themselves aren't, you know, they're no different to what the car industry was doing probably 50 years ago or something, really, is it? I mean, in some ways, I think things that you were talking about, I didn't follow everything as far as, but I think from your slides I could see, I think the potential that AI brings, I suppose, particularly in the context of wood, which has its complexities, I think is really interesting, isn't it? You know, it does then enable a shift where you are working, you know, in response to the material, I suppose, in a way that perhaps those more mainstream large fabricators aren't. You know, like basically, you know, if you're working with CLT, you're making big slabs of material that are just, they become just general stuff, don't they? They lose the character of the wood. And I suppose working on a smaller scale and with the kind of technologies, you know, bringing, you know, the subtleties of the robotics and the potential of the sort of the feedback and the sensitivities and the potential of AI in those feedbacks really does, you know, enrich the potential, doesn't it? I think again, I don't know what you're saying, but the video showing the planing of the wood, I think, was very illustrative of that, wasn't it? Yeah, it highlights some potential there. Yeah. I have a follow-up question, if possible. Luis Felipe, yeah? You gonna write it, or you are there? I think you're there. No, I'm here. Nice to see you. Bienvenido, Luis. Dale, Luis Felipe, dale tú, después Yeah. Okay, I have a question for Martin. First of all, Martin, my name is Felipe. I work at the Technical University, Santa Maria in Valparaiso, you know, at the south, Yes. the Pacific coast. First, I would thank you for this very interesting presentation. I have to confess, actually, that your business, I mean, the business you direct, Silo Tech, you know, is perfectly reflects my own personal dream of an entrepreneurship, at least before I die. I'm not too old, but who knows? And well, I have to also, I have to confess that myself and my team have been working on robotic fabrication of timber joinery, traditional timber joinery, maybe for the last 7 or 8 years now, in Chile and our country, trying to avoid nails, but only as a research, you know, in the as academic research and development work, and we are still working on it right now, at most of all in looking for human robot collaboration, but in the same gap, you know, this gap of traditional timber joints, and possibly a revival for us, at least for own problems in our country, like social housing or something, or housing and
buildings that middle tall buildings, you know, middle height or so. And as I saw that you would be today and you would make today a presentation, I read, I have only an overview, you know. I have also to confess that, but of your site, of your website, and I saw that you also offer traditionally hand hewn timber frames. And then I saw, okay, let's see at the team, and I saw that there are only 2 carpenters working, and most of you are project managers and engineers and so on. And so my strange question would be, what about that? You know, what is your relation as an enterprise, as Silotech, you know, with the craftsmen in the UK, and also with the vocational education of carpenters, you know, because I have a good idea of Germany because of personal relationships with Germany, and the very big and very traditional vocational education of. But I also know there is just a very big and progressively greater problem in Germany, and I assume also in Europe, to have more vocational formation, you know, more technicals and so on. So that's my question. Yeah. Who wants, you know, who are your clients in the UK? Who wants such thing as a hand-hewn timber joint or something? Yeah, well, there is a market. There is a market? Okay. Yeah, I guess it's partly sort of heritage, I suppose, isn't it? And partly, you know, a sort of, I don't know, a subset of people, self-build, people who are, you know, building their houses and want that kind of architecture. My colleague Charlie Brentnell, who's I think it was late 70s, he set up a firm called Carpenter Oak and Woodland, which was really sort of, I guess, was key, and kind of rode a wave, I suppose, of a renaissance of traditional timber framing in the UK. So it really had largely been lost, I suppose, as a practice. And he and that company did a lot of work to bring that back, I guess, through the 1980s. And so that firm still carries on. I mean, their business very much is focused on that. So there is that world going on. There's quite a community of those framers around. You know, they have their organisation and their annual get together, and there is a sort of informal network and training structure to it, but it doesn't have certainly doesn't have the sort of the depth or the traditions of the French or German, like the Compagnon system and those the journeymen and that kind of thing. And I did actually take out a couple of slides which showed some of the other people in the team, like Tom, who's one of the project managers and designers. He studied he did study sort of the full carpentry in France, and kind of has that in his DNA, and others as well sort of have those backgrounds. So that is, and I guess the way we work a lot is that we bring in a lot of freelance makers. So the Bristol workshop, the busyness sort of fluctuates, but within that region, I guess, of the UK, there's a big community of carpenters and traditional framers who we do draw on. So they have been, so there can be sort of another 10 people or something in the workshop who have that experience. And I think to us it is really important. I mean, I didn't directly talk about it maybe, but the sort of the subtleties of working with wood, the complexities of it, as you well know, obviously it's there's a lot of skill needed to work well with the grain and the behavior of the wood, and having that knowledge
yeah, you only gain it through the experience of working, you know, with timber, and it's something that becomes embodied, and it's a sort of phenomenological thing in a way, isn't it? You gain a sort of visceral knowledge of the material by working with it. You know, we talk about it a bit with students, you know, the idea that we are embodied beings, and our brains are actually distributed through our nervous system, and we are actually, you know, we do actually compare it to some of the AI arguments in a way, because it helps sort of reflect back on the role of the body in how we think and work. And I suppose then the importance of gaining knowledge through making. Gone a bit off track from your question, I think, but but I think so I mean that the UK does lack that formal training, and you know, it is. I mean, my colleague Charlie would talk about it a lot more, because he knows the sort of the people who are acting to try and get more of that traditional training back into, you know, in the country, sort of vocational training. You know, I asked that just a very small question. I asked that because there is some kind of paradoxical situation in my country. Even if we don't have such carpenters, you know, maybe only at the island of Chiloé, like 25 or 26, there are no more traditional real timber joinery carpenters in our country, even though common people are usually are very conservative, very Taliban, you know, against when they hear we work with robots and industrial robots and so, and that we try to collaborate or work with carpentry, and so there is a problem, you know, there is a conflict, because many people think, okay, they are trying to erase every carpenter of the face of the earth, you know, even if we don't have such vocational, traditional, like in Germany, in Switzerland, England, or Italy, you know. So that's why, because that's why I asked to try to understand if when you say the community, if there is a kind of very strange hippie community, you know, who don't care about anything else, or is it more affluent, so relation between technology and craftsmanship? Yeah, I think there is a bit of the hippie world. You know, that is there, and in a good way. Like there is that that sense, and probably some skepticism about the technology, maybe, but I don't know. I mean, we obviously advocate bringing them together and probably attract the people who want to see that as well. So yeah, I think, I mean, really it's the strength is in bringing those things together, isn't it? And hopefully people see that. Guys, I think I want to continue just with the next speaker, nuestro siguiente expositor, Marcelo. No sé si estás listo. Sí, hola. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Marcelo es el director, fundador del programa de Elige Madera. ¿Puedes compartir tu presentación? ¿Estás listo? Sí. Muchas gracias. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a esta instancia. Un poco el tema que quisiera... Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo González, soy fundador de Elige Madera, de profesión ingeniero de la madera, una profesión un poco extraña acá en Chile, ¿ya?
estudié en la Universidad de Chile, un magíster en construcción madera en la Universidad del Biobío, y actualmente estoy realizando un doctorado en arquitectura y urbanismo también acá en la Universidad del Biobío. Un poco lo que quiero tocar es el foco del diseño estructural en madera, pero vinculado a la fabricación digital, compartir algunos antecedentes y la experiencia que hemos realizado desde el Madera como un aporte en esa dirección. Bueno, algunos antecedentes sobre el diseño estructural vinculado a fabricación digital. Se ha evidenciado por diferentes estudios y publicaciones que permite reducciones importantes en el consumo de materiales por la optimización de las estructuras. También se habla de este proceso CAD-CAM, ¿cierto? Diseño, sitio por computador, ingeniería y luego manufactura, todo en un proceso, una cadena de producción, que al ejecutar ese tipo de proceso hay un potencial significativo en reducir costos y también el impacto ambiental en la construcción. En cuanto al diseño estructural en madera en la edificación, hay evidencia de la complejidad de su relación en el proceso de diseño, o sea, siempre la ingeniería de alguna forma traba el proceso de diseño no hay una buena conversión entre la arquitectura, ingeniería y luego en la construcción, y por lo tanto requiere un trabajo colaborativo entre todo el proceso de diseño, y también pensando en una cadena de suministro, pensando los proveedores de materiales, la fabricación, etcétera, de la construcción, también. Entonces es posible lograr un flujo de trabajo estandarizado, pero a partir de un modelo BIM, que integre todos estos procesos. Bueno, y algunos estudios que se han desarrollado en Alemania, en Reino Unido, Canadá, señalan algunos aspectos inhibidores en esta línea. Y temas de compatibilidad, las aplicaciones de diferentes software, ¿ya? Dentro de las disciplinas, o sea, de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, etcétera, que no son, muchas veces no son muy bien, no hay una buena compatibilidad entre ellos. También hay falta de estándares para el tema de la aplicación de la metodología BIM, hay algunas debilidades técnicas y también falta de fundamentos legales o contractuales, o sea, que los contratos se pueda exigir o se pueda explicitar de mejor manera el uso de una metodología BIM desde el inicio del proyecto para que eso favorezca finalmente el proyecto. Y el problema o el obstáculo más importante que se evidencia en diferentes publicaciones es que la transición entre el diseño y la ejecución en obra es como el gran tema a superar. En cuanto al diseño estructural, el proceso de fabricación digital, se crean requisitos que se desvían de la práctica habitual de fabricación, o sea, no la ingeniería, ¿cierto? Aparece como una etapa del diseño que lo complejiza o lo rigidiza, ¿ya? Y esta complejidad aumenta debido a las características naturales de la madera. Bueno, y actualmente algunos paquetes de software BIM abordan estos aspectos mencionados, pero como parte de la solución, no de forma muy integral. Y a eso, si va a Chile, la construcción con madera en Chile, como dos puntos que hay que diagnosticar, que están diagnosticados por diferentes proyectos y estudios. Hay una falta de estandarización de la madera, o sea, no tenemos el mismo estándar de productos que hay en Europa, en Norteamérica, o en Nueva Zelanda y Australia. Vamos hacia allá, pero aún estamos muy al debe. Y también hay una escasa formación sobre diseño y construcción en madera a los profesionales encargados de proyectar, especificar y construir. Eso como antecedente local. Ahora, dentro de este contexto, la experiencia que hemos realizado del IG Madera se basa en dos grandes temas. Primero, un desarrollo de software propio que realizamos, el software C++. Fue un desarrollo pionero en Latinoamérica, fue el primer software de diseño estructural en madera de Chile y Latinoamérica. Actualmente también es el único en Chile para el cálculo de estructuras con la normativa local, o sea, con la normativa chilena, que es la NCH 1198, más
todas las otras normas que se requieren para el diseño estructural en madera, y que incorpora los productos locales. Estamos hablando de especies que crecen en Chile o se comercializan en Chile, y calidades estructurales, tamaños, largos, etc. Y es un software que hace el proceso CAD-CAE, o sea, diseño e ingeniería. Esto a nivel de elementos estructurales y uniones. ¿Ya? Un software simple, pero que de alguna forma soluciona el problema o la falta de herramientas en ese nicho específico. ¿Ya? De hecho, la idea de hacer software nació de hacer clases. O sea, yo haciendo clases en la Universidad de Concepción, la Católica de Concepción, la Católica del Maule, veía que los alumnos no se motivaban por diseñar en madera, los alumnos de ingeniería civil, y era un poco por lo, no complejo, pero sí quizá un poco no muy amigable del proceso de cálculo que entrega la norma. Entonces, ahí salió la idea de poder desarrollar un software que incentivara o ayudara a ese proceso. Bueno, y actualmente este software tiene incorporadas normativas de Chile, pero también de Argentina y Colombia, y estamos incorporando otros países también de la región, viendo que localmente no hay software que ayude en ese tema. Por ejemplo, hay software muy potente en Europa, en Norteamérica también, pero están específicamente desarrollados para esas normativas y esos productos. No hay algo que pueda ser una solución para Chile, y por lo tanto se vuelve como una caja negra en ese aspecto para cuando uno lo quiere ocupar esos software acá en Chile. Y bueno, tiene diferentes funcionalidades, elementos de madera aserrada, madera laminada, tanto elementos curvos, rectos, de altura variable, también uniones, diseño de uniones con diferentes sucesores, elementos compuestos, y también actualmente hizo la última actualización del software fue la edición del diseño de muros de corte, que permite muros de corte en entramado ligero, que permitiría el diseño de edificios hasta 6 pisos. Esto bajo el estándar SDPWS del 2015, que va a ser la próxima incorporación de la normativa chilena también. Bueno, esto como desarrollo de software. Y en paralelo a esto, hemos desarrollado, como dije, madera, cursos y también un diplomado dirigido justamente a arquitectos, ingenieros y constructores de toda Latinoamérica, en principio en Chile, pero después salimos a la región. Y un poco este desarrollo fue dado que el software por sí solo no da una solución, ¿ya? O sea, más que entregar una herramienta, hay que entregar los conocimientos también que se requieren para el desarrollo de proyectos de construcción con madera. Y ahí hablamos de ingeniería, arquitectura, soluciones constructivas, etc. Entonces, justamente en esa línea hemos desarrollado una serie de cursos, que son 3 cursos, de diseño y construcción en madera contralaminada, o CLT, diseño estructural en madera, diseño de vivienda y edificios de madera en entramado ligero, y un diplomado que se llama Diplomado Internacional en Diseño y Construcción en Madera. Y estos cursos van focalizados a entregar conocimientos y prácticas con herramientas, con software que desarrollamos, más otros que estamos complementando, que permiten el desarrollo de un modelado BIM para desarrollar diferentes proyectos en madera. Entonces se entrega el conocimiento de propiedad y tecnología de la madera, diseño estructural, detalle y soluciones constructivas, diseño contra incendio, acústica, conceptos térmicos y el modelado BIM. Y ahí se puede tener una experiencia, por lo menos teórica y práctica, de esta cadena, ¿cierto? De diseñar la ingeniería y poder ligarla a futuro con una manufactura. Y bueno, se han entregado competencias en diferentes sistemas constructivos, entramado ligero, madera laminada y CLT, que permite el diseño de vivienda, edificios, estos proyectos comerciales e industriales. Hasta la fecha, este esfuerzo que hemos desarrollado desde el año 2016, se han entregado capacitaciones o especializaciones a más de 1.400 profesionales, en principio en Chile, luego
ya completamos 10 países de Iberoamérica que han tomado los cursos, y nuevamente con el objetivo de poder entregar conocimiento de la mano de este desarrollo de software que realizamos. Bueno, y finalmente mostrar algunos proyectos que se han desarrollado con el software, que para nosotros el resultado de esta integración, o sea, ¿qué pasa cuando un profesional que tiene una escasa formación en madera toma un curso de especialización, y en ese curso también se integra la formación con el uso de herramientas de software de cálculo estructural y también de BIM, de CAD-CAM, ¿ya? Acá tenemos un proyecto que es la Escuela Básica de Cantino de Vilcún. Este es un proyecto que se terminó el año pasado, el año 2020, 762 metros cuadrados, que la ingeniería fue realizada por Jaime Chaperón, un profesional que tomó uno de los primeros cursos que desarrollamos con el eje madera, ocupó el software C++ para el dimensionamiento de todos los elementos laminados y el diseño de uniones, ¿ya? Y eso se complementó con el mecanizado que se hizo, y el modelado BIM y el mecanizado que hizo con Alexander Ziegler de la empresa Timber, ¿ya? Y se pudo desarrollar este proyecto que ganó un premio de la certificación de edificio sustentable el año pasado. Ha sido muy bien reconocido, ¿ya? También otro proyecto que se ha desarrollado con C++, en el mercado Castro Chiloé, esto es del año 2017, 4.350 metros cuadrados, también una estructura híbrida entre madera laminada y hormigón armado. La ingeniería se hizo con el software C++ por Juan Acevedo e Ignacio González, y el BIM y el mecanizado de madera lo hizo la empresa Ingelan. Ya acá, un proyecto bien grande, de los más grandes dentro de la isla de Chiloé en los últimos años. Y un último proyecto que les quería mostrar también, este proyecto, que es una torre de enfriamiento para una planta de fundición de cobre en Antofagasta, que se realizó el año 2018, un proyecto de 2.500 metros cuadrados aproximadamente, donde la ingeniería se hizo con el software C++ por Ignacio González, y el BIM y el mecanizado fue diseñado por Alexander Ziegler. Este proyecto fue bien interesante porque había una planta de fundición de cobre y tenía 3 semanas para poder hacer todo el levantamiento estructural, modelar y después mandar a fabricar y volver y montar todo. Entonces, la rapidez en este proyecto fue fundamental y se pudo lograr con el uso de software por profesionales que estaban capacitados en esa área. ¿Ya? Entonces se hizo la ingeniería y se hizo el modelado BIM y luego se pudo fabricar toda la torre en esta reestructuración. Hay otros proyectos también que se han realizado, bien interesante, pero un poco lo muestro como resultado, ¿cierto?, de esta integración que mencioné de formación de profesionales más el uso de software. Bueno, y como comentarios finales, básicamente destacar que la fabricación digital en la construcción con madera puede contribuir en la eficiencia del uso de materiales, el impacto ambiental, reducir costos por mejora de calidad, al vincular el BIM con el diseño estructural. Eso es una parte de este proceso de diseño que es importante, poder facilitar, poder entregar conocimiento. Y se requiere un software, un desarrollo local de software también, que recoja la realidad del mercado de productos madereros para la construcción. La industria de la construcción tiene esa particularidad que por lo menos en Latinoamérica está bien marcada todavía, en Chile también, que cada país tiene sus propias normas de clasificación, su escuadría, sus largos, especies diferentes. Entonces hay que recoger eso a través de herramientas que faciliten el diseño. Y en paralelo al desarrollo de tecnologías, tanto equipos CNC y software, es fundamental, y lo hablamos de nuestra experiencia, la formación. O sea, formar profesionales que conozcan la madera, que conozcan sobre construcción en madera, y que ocupen estos software y los vinculen después al mecanizado, a la manufactura,
es fundamental para una buena integración en los proyectos. Así que, y eso es lo que quería compartir. Gracias por... Muchas gracias, Marcelo. Nos queda todavía un ratito para preguntas, así que podemos levantar la mano quien tiene alguna pregunta, ya sea para Marcelo o para Martín. ¿Sí? ¿Grane parece? Sí. Actually, I have a follow-up question for you, Martin. Who do you think should take the challenge of programming and controlling these robots that will do the manufacturing for us? So will that be some architect, some engineer, or some constructor, or a carpenter? I don't know. And if his education level will be some sort of technical knowledge or professional or some sort of postgraduate kind of knowledge that is needed in order to get to the potential that is there. Interesting question. Trying to think. I mean, I think there's pretty varies quite a lot, doesn't it, by country? I suppose what the sort of professional route is. Like I think probably in Germany or Switzerland, I think a lot of the route would be a carpentry training, and then some sort of some study in engineering or the sort of technologies more directly, I suppose, probably a typical route into that kind of world. Like in the UK context, it's kind of different, I suppose, probably partly just because of the economies of salary and the established industries, and people who sort of, the people who are doing their sort of full training in robotics courses are probably going into the automotive or aviation industries, where they're going to be attracting salaries that probably the timber industry in this country isn't, I suppose. So I think there's definitely something about that, isn't there? Like there's just a different status and more established sort of professional basis, probably, in the Central European industry. But like I said earlier, I think it is really interesting that the accessibility is there, and I mean, I think, I'm sure Mariella probably could share that, or perhaps in a future session you'll talk about that a little bit, and the opportunity. I think obviously coming with a sort of designer's knowledge to the process has value, doesn't it? Someone who's sort of had an architectural education understands, I don't know, I suppose the potential or the kind of the opportunities. I don't know, the geometric potentials are huge. So how you deploy those in a way needs a designer's understanding, I suppose, to really marry the potential, the potential of the tool with how you actually use that in architecture, I suppose. So there's definitely value, I think. I mean, it is interesting. I guess you do see it as well in courses, in programs like the Stuttgart ICD course, maybe, where it's sitting within an architecture school kind of context, but highly technically focused, working closely with the engineering department. Same at ATH, I suppose, in Zurich, and the programs in design and stuff. So there are those sort of architecture school born technically focused courses who are really pushing those potentials. But I think maybe those worlds are marrying. When visiting Bloom and Lehman, I don't know, probably maybe 6-7 years ago, they were quite dismissive, perhaps, of what was going on with the robotic arms at ETH. But I suspect those worlds are much more meeting now, probably.
Yeah, there's better people to ask that question probably. No, but it's not just related with just robotics. I'm just trying to include Marcelo also in the discussions about like, it's about all these new technologies. It's not just about one field that need to take it. Because Marcelo has been working and has put a lot of effort in trying to teach and just bring this knowledge to the designers. So they just not finish the school, don't know anything about wood. They can just take the course and know a little bit more, so they can design with wood, they can calculate it with wood, and they can make that thing happen. The same like thing happen with like form finding technologies, robotics, and different things. So it's not just about, I think, architects, is about the engineers and the communication between each other. It's like what Frane was saying in the beginning of the presentation, and it's currently one of the main problems in Chile, that who is in charge of that connection here, who make the connection between the architect that one design something in a SketchUp, very weird, and after they take it, the engineer that use another kind of software and trying to just make it rational and trying to calculate it, and another guy that start a company using CLT, use another kind of software to just put that together. So which one is in charge of just connect this level of information, and also platform? It's just it's very technical also. It's just, and Marcelo it's assessed that point. Marcelo decía que en el fondo cómo somos capaces de llevar esta tecnología o estos conocimientos a la gente que realmente los va a usar, sino que llevamos el cálculo estructural a quien no, quizás entiende menos o no está tan familiarizado con el lenguaje ingenieril, que son los arquitectos, a entender las estructuras y lograr aplicarlas. En fondo, es un poco transversal, I think so. It's like a transversal discussion, I think. Sorry, I just started talking, I didn't ask for the question. ¿Alguien más que quiera aportar la discusión? ¿Marcelo? ¿O Jorge? No, solo complementar un comentario. Nosotros cuando partimos con este desarrollo de software y los cursos, siempre pensamos en los calculistas, en los ingenieros, que eso debe ser nuestro nicho. En la práctica, la mitad de las personas que han tomado los cursos con nosotros y tienen software son arquitectos. Y la otra mitad son entre ingenieros civiles y constructores. Entonces de ahí se ve un poco la necesidad, que no solo los calculistas, o sea, que entender mejor y tener herramientas en los arquitectos, en los constructores, y un poco conversar mejor entre ellos en el proceso de diseño del proyecto en particular. Sí. Sí. Jorge. Parece que Jorge quiere preguntar. A ver, mira, yo comparto con Marcelo bastante lo que él dice, sobre todo porque es lo que significa el CLT, que es un sistema bastante, no complejo, no es nada de complejo, pero sí la mayor resistencia que he tenido en el tiempo que llevo eso, la mayor resistencia ha sido a nivel ingenieril. Justamente, y lo que vienen a resolver un poco es dar confianza, justamente porque el ingeniero, evidentemente, no es que desconfíe, pero desconfía por naturaleza. Y en la medida que puedan resolver esto de una forma racional, absolutamente racional, les permite poder avanzar más fácilmente. Es decir, lo que ha hecho Marcelo en parte ha sido permear estos conocimientos a través de software y facilidad de software hacia al área ingenieril. Mira, he tenido en los proyectos que han sido pensados en CLT, han avanzado bien. En general han podido avanzar bien. Y donde se detienen, donde se han detenido todos, en su mayoría ha sido en la ingeniería. Entonces, ha sido como la piedra de tope. No sé si ocurre en todos lados, pero aquí en Chile eso es lo que ha sido. Y en general, todo este desarrollo de tecnología está en un mundo, más que de arquitectos, de ingeniería. En serio, eso es verdad. Por lo menos afuera. Confirma un poco lo que dice Marcelo. Martin, if trying to just
summarize what the other people is talking here is about, like the huge responsibility that engineer has in the success of the process itself. And finally, everything just stop there. If something's wrong, stop that in the engineer point. What is your experience about having working in Silotech? What is the importance of the engineer teamwork related to the architecture itself? What I'm asking that, because if we're gonna need to just push something in this country, it will probably be small business and companies. So they probably don't have the same chance to get this kind of very well solid teams of engineers, architecture, makers, the robotic guy, the carpenters involved together. So I hope so that we could, but what is if you can give an advice to us as a country in that sense? What do you think is the importance in the technology that China knows probably is going to be the answer, like how the dialogue together, but yeah, in your... I suppose, trying to think, like in the UK, there's a certain structure of the professions, and I guess different countries have slightly different structures, the relationship between architect, engineer, contractor, and who, in the different stages. It depends on the sort of contractual relationships, doesn't it? And who subcontracts who and who subconsults to who. And, it's like it gets ridiculously complicated in the UK, where you have, you'll have an engineer to a certain stage, and the contractor takes over, and then they'll employ an engineer to work with them. And I think the big risk is that each time that you lose information that you do, that a lot of work gets done, and a lot of things get defined in a certain way or a certain format, and then, then as a sort of a stage passes and it moves into another party takes something on, and then you have a huge sort of data loss, and things have to be remodeled because now it's being modeled for the contractor to be able to fabricate. So, and I think probably trying to structure things in a way where the workflow, is enabling, or is preventing that data loss, I suppose. Yeah. That the engineer can work with a continuity, alongside the architect and alongside the fabricator, so that the collaboration can kind of continue through the stages. You sort of mean just the way that projects are structured to sort of enable that, I suppose. So I suppose in formulating a practice, or formulating companies to do this, having structures that enable that. Like it does depend on how the contractual stages work in a way, doesn't it? And who takes liability at what point. Yeah, and it's surprisingly, like in all the sessions that we have these problems of like the information getting stuck between processes. One of the main problems in general, if we talk about from the forest management until the last step, is about information. Yeah. Yeah, so I suppose if you have the opportunity to, to kind of create a structure, a practice and industry kind of structure, having that ambition is probably useful, isn't it? Yeah. Sí. Frane, o estamos más o menos en el tiempo, pero creo que quizás tenemos tiempo para una pequeña última reflexión. En castellano, pero... por supuesto. Sorry, Martin. Sí, creo que estamos enfrentándonos a un problema el cual parece que tuviéramos una distancia muy grande con respecto a lo que podemos ver en casos como lo que muestra Martin en Europa. Pero hay que entender que si entendí bien y si leo bien también cómo sucede en otros países, esos casos muy sofisticados de construcción en madera requieren empresas muy especializadas que hagan de engranaje entre la ingeniería, la arquitectura y la fabricación.
Entonces, yo creo que no tenemos que cometer el error de pensar que esas capacidades de manufacturas están presentes en todos lados. Son un porcentaje pequeño de los casos, pero que sin duda van empujando el escenario y la idea colectiva de la sofisticación de lo que es posible hacer en madera. Quiero pensar que tecnológicamente no estamos necesariamente muy lejos, porque la tecnología no es el componente clave. Como hemos discutido en otras sesiones, la compra de un robot o no, al final, o esas infraestructuras que veíamos como en Alemania, con las que mostró Martin, responden en mayor medida a un volumen, en el fondo, a cuánto necesito producir y qué tanto, en qué plazo necesito producir. Pero si somos capaces de traer los talentos o de formar los talentos de la gente que pueda programar en cualquier parte de la cadena, y para mí en ese caso la pregunta iba conducente, pero yo también tengo mi respuesta. Yo creo que en realidad, sea ingeniero, sea arquitecto, o sea constructor, o sea carpintero, o sea quien sea, que se meta en la programación, va a poder servir de puente y de articulador. No es que haya una profesión preferente. Es la capacidad de manejar datos, de transformar información que está, a lo mejor está desestructurada, y solamente son números que ser capaces de pescar eso y transformarlo en información que le sirva al arquitecto, que le sirva al ingeniero, que le sirva al constructor. Eso son habilidades que necesitamos hoy día en nuestra industria si queremos desarrollar un tipo de industrialización que sea pertinente al ecosistema nacional. Las tecnologías se pueden ir adaptando, se pueden ir comprando, pero necesitamos generar soluciones como las que presenta Marcelo, que están adaptadas a nuestros requerimientos, que son distintos a los requerimientos que tienen en Alemania, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. Just to translate the core part of it, I think we need to focus on the education part of the problem. Technological part of, I think we can acquire it. We don't have an ambition to produce our own robots, but we need to focus on the education and that ability to plan and to understand data and transform it into information that will serve the whole chain and the whole process. That's my contribution. Sí, por eso será importante las sesiones que hablemos prontamente de educación, para entender cómo logramos bajar esto a quienes van a aprender y van a manejar la cadena, el rol que tienen las universidades, también los institutos técnicos, y también los incentivos del Estado también para que eso pase. ¿Estamos, yo creo, en la hora? Estamos. ¿Sí? ¿Estamos en la hora? Bueno, voy a agradecer a los invitados, a Marcelo, a Martín específicamente, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias también a Luis Felipe, que yo sé que está en la Comisión de Salud, igual participó. Frane, muchas gracias, y a todo el team del Senado también, que nos soporta en la parte técnica. Los dejo invitados a todos para la sesión del próximo miércoles. No sé. Eso es. Thank you, Martin, for coming. Thank you very much. I will share you the link after so you can just do the presentation. Y cualquier comentario que quieran agregar en la plataforma Jamboard, bienvenido. Martin, if you want to join something, we have a platform for Jamboard that is like a board. You can put like some comments or whatever you think. If we miss maybe of your presentation, you are free to just join and add your text or a post-it, whatever. The link is in the chat. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias nuevamente. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Bye.